Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Ciudad U. Esto es así. Esto es una ciudad en donde se habla absolutamente de todo. Y empezamos el programa hablando del conflicto o de la situación universitaria, del financiamiento y la situación en la que hoy hemos llegado. Tal cual. Y vamos a invitar a esta mesa a Santiago Burachi. Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Hace unos días estuviste dando una clase pública allí fuera de la facultad. Y de paso abro el juego con esto. No era habitual que docentes de la Facultad de Ciencias Económicas realicen este tipo de actividades o una clase pública. ¿Por qué lo decidieron y cómo se está viviendo eso en la universidad? Mirá, nosotros lo decidimos porque nos parecía que veníamos, a ver, desde febrero, marzo, desde marzo que empezaron las clases, venimos dialogando con los estudiantes y tratando de concientizar un poquito, pero también nos parecía, y esto lo decimos en la última, nosotros tenemos asamblea interclaustros con estudiantes, con otros docentes, con autoridades de la facultad no docente, y en la última dijimos, che, también es momento de molestar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De hacer algo que de alguna forma trastoque la normalidad del dictado de la clase. Porque nosotros hacemos paro, hablamos con los estudiantes, pero todo sucede dentro del aula y por ahí es difícil, sobre todo en facu como la nuestra, eso a veces intervenir en el espacio público trastocando lo que es como la normalidad. Por ahí en otras facultades se da un poquito más esto de habitar ese espacio y bueno, por eso lo decidimos. Y de hecho decidimos que sea una materia como fue la clase de matemática, porque también decimos, bueno, que sea una materia que sea raro encontrar, que sea raro encontrarse una clase de matemática en la entrada de la facultad. Claro, en general uno está acostumbrado, digamos, a alguna clase tal vez de filosofía y como que no esperaba una clase de matemática y eso, la verdad es que rompió, me parece, en el discurso público también. Sí, eso fue la idea, visibilizar y hacer algo, eso, que de nuevo, que se entienda en el buen sentido, que moleste. Que los chicos que lleguen a la facultad, porque estamos en la entrada a las 8 de la mañana y se den cuenta que algo está pasando, ¿no? Y eso, la idea de visibilizar el conflicto, porque muchas veces hablamos en las aulas, no todos, en nuestra facu no somos muchos los profes que hablamos de esto en las aulas, pero varios sí, ¿no? Hablar de esto, pero queda por ahí eso, en las paredes hacia adentro. Cuando uno lo muestra, listo, no solamente el chico que va a tu clase, sino por ahí los que van a otras clases también se ven con que algo está pasando. Y un poquito eso es, ¿no? En este escenario de recorte salarial, de recorte presupuestario, no hacer como si nada pasara, sino que mostrar y visibilizar que hay cosas que están pasando. Te escuchábamos en el taller de apertura que decís que tenés 40 horas, si no me equivoco, en 4 cátedras serían. Claro, son 4 cátedras distintas. 4 cátedras distintas, en 40 horas y sacás más o menos un poquito más de 600.000 pesos, una cosa así. Sí, un poquito más o menos. más. ¿Cómo está la discusión hacia adentro? Vos lo decías, no todos los docentes, no todos los estudiantes. Porque uno tiene una percepción del conflicto, de lo que va pasando, de los medios, de lo que llamamos en la agenda, pero quiero tu percepción hacia adentro, incluso con la propia crítica o autocrítica que cada uno puede hacer de lo que ha venido pasando al respecto. Yo creo que, bueno, a ver, con el pasar de los meses, sobre todo desde la marcha de abril, la masiva marcha de abril para acá, me parece que hacia adentro también se ha ido ganando mucha cohesión y mucha adhesión en el discurso. Nosotros en la asamblea, históricamente en la facultad nosotros éramos pocos los docentes y estudiantes que nos encontramos. Ahora hace muchos meses que venimos sosteniendo la asamblea, que será más grande, más chica, seguramente más chica que en otras facultades, pero que sostiene una cohesión y que seguimos armando actividades, ¿no? Estuvimos en la clase pública, estuvimos en la noche de los museos la semana pasada, mañana algunos docentes haremos paro, ¿no? Digo, eso se va generando cohesión, más allá de, como vos decís, hay una enorme diferencia, o sea, es muy variado lo que es la escala salarial docente, en facultades como la nuestra, capaz como Derecho también, bueno, no me voy a atrever a decir tanto porque no conozco tanto, pero pasa mucho que varios profes tienen, también lo decía en la nota esa, como el cargo en la facu como una actividad extra a lo que es su actividad profesional, no es su actividad, no se dedican... No viven de eso. No viven de eso. Los que vivimos de eso, entre docencia e investigación, por ahí no somos tantos, pero bueno, por supuesto que también somos los que estamos más sensibilizados, ¿no? Y los que de alguna forma estamos todo el tiempo tratando de pensar estrategias de cómo hacer que el resto un poquito se contagie de ese clima, de la lucha y la situación. ¿Cómo vienen trabajando la tercera marcha? Sabemos que se está gestando. ¿Cómo ustedes la vienen trabajando desde la facu? Por ahora no hemos hablado mucho, sinceramente. Como recién la semana pasada fue, la segunda semana pasada, ¿no? Sí. Entonces,
que la semana pasada fue muy intensa para nosotros porque tuvimos eso, tuvimos la clase pública, tuvimos lo de la noche de los museos, entonces estuvimos bastante movilizados y tratando de organizarnos para esas actividades, entonces no hemos mirado mucho más allá. Sí sabemos que ahora se viene algo difícil, porque claramente las clases en 2 semanas terminan. Exacto. Y eso va a generar un reflujo, entonces también hay que tratar de hoy con las herramientas que tenemos, seguir sosteniendo el conflicto lo más Y la rápido que se pueda. movilización, claro. porque Tenemos todo se- unas placas que tienen que ver también con estos temas de presupuesto y salario. A ver si lo podemos poner en pantalla, ¿no? Ahí vemos uno de ellos. Contexto actual, presupuesto y salarios. Sí, ahí la primera que pusieron que me gustaron, porque esta la armaron de acá, la producción, nosotros Sí. no, pero esa decía de plata. plata. Me parece que está bueno porque es una discusión. Se quiere poner sobre la mesa la idea de que los recortes que recibe la universidad pública son una cuestión de que no hay plata. Y el tema es, a ver, al Estado Nacional, en todo caso, le corresponde asignar los ingresos y los gastos de acuerdo a sus prioridades. Y si entiende que la educación pública es una prioridad, bueno, tiene que encargarse de generar los ingresos para financiar esa prioridad. No es que no hay plata, ahí hay una decisión, evidentemente, una decisión política de ahogar a las universidades públicas y con eso, digamos, empezar a generar un mercado cada vez mayor para las universidades privadas. Yo tengo compañeros, amigos que están empezando a ir a trabajar a las universidades privadas porque históricamente la católica pagaba mucho menos que la nacional, están pagando Ese mejor. es un Entonces, ese dato problema. que estoy buscando de Córdoba. ¿Está pasando que ya hay oferta de universidades privadas para llevarse docentes de las universidades públicas? Sí. Yo conozco al menos Sí, una por amiga eso, que me dijo me que... digas uno. No, sí. ¿Y es mucha la diferencia o es un poco más? No es tan... La verdad es que ahora tendría que sacar la cuenta rápido, porque también las escalas son distintas, porque también las contrataciones son distintas. Por ahí en la católica te contratan por semestre o por curso, no sé muy bien cómo son esas cosas. No son contratos más chicos, no son contratos como uno puede traer en un concurso o una selección interna en la facultad que se extienden, pero sí está pasando. Entonces eso es preocupante, el ahogar a las universidades públicas, los que somos laburantes de la universidad, bueno, tenés Perder que... lo más porque dan importante el- que son los docentes y capacitados y formados para eso. Y dan el Sí, margen todo para eso que que se vaya celebramos docente. de que la UBA esté en el ranking, la UNC también, eso influye en que deje de, o sea, en un futuro, si nos quedamos sin docentes, no vamos a estar en esos rankings de universidades de mejores del mundo. Sí, es lo que nosotros por ahí intentamos, yo he intentado dialogar mucho con los estudiantes, decir que ellos entiendan cómo un conflicto salarial es un problema salarial nuestro docentes y los no docentes, ¿no? Porque también muchas veces También. nos olvidamos de los no docentes que son los que mantienen lo que están por detrás haciendo que todo suceda. Cómo eso es lo que sostiene una universidad de calidad. Claro. Yo les decía, nosotros, uno acá viene, da lo mejor de sí, tiene muchísima voluntad, pero con voluntad, había un meme que daba vuelta a eso, con voluntad en el supermercado no compro nada, Sí, digamos. ¿no? Tal cual. Y eso es clave, que puedan entender. Creo que en ese sentido ha ido ganando mucho la conciencia, sobre todo de los estudiantes, de esto, de cómo el conflicto salarial es un conflicto de toda la universidad pública y que una universidad pública de calidad requiere de salarios dignos, sí o sí, para los docentes y no docentes, porque como pasaron en una de las placas que estaban dando vuelta recién, el grueso del presupuesto universitario es el presupuesto de salarios. Exacto. Sí, veíamos el 50%, Sí, recién más, 53. o sea, 50 y, el 50 y está. pico ese que está ahí porque es es docente, docente. y Después el después- violetita que está por ahí, o sea, más del 80% es salario Claro, docente casi y el no docente. 90% se acerca. Sí, es salario docente y no docente. Claro, el Entonces, funcionamiento no llega al 10. Y todos los aumentos fueron para gastos operativos, que es lo que menos se lleva. ¿no? claro, Los ese es el pero- 7% creo que es. 7,9 el Sí, funcionamiento bueno, universitario, eso es lo que, digamos, la marcha de abril destrabó un aumento en el 270% en esos gastos. Claro. Pero porque también eso fue un desafío para nosotros, porque nosotros laburamos todo el primer semestre con esta idea de la facultad en tantos días cierra, en tantos días cierra. Y bueno, se conquistó con esas movilizaciones, ese aumento. Y bueno, entonces... Pero ¿cómo quedó frisado el tema de los salarios. Claro, quedó frisado también eso. ¿Cómo te enfrentás vos al discurso de, mira, la universidad no cerró? Bueno, no cerró porque conseguimos esto, pero hay que entender que el 80 y pico por ciento, 90% del presupuesto sigue siendo de salarios. Sí. Y eso es lo que está teniendo hoy el principal recorte. Sos docente de matemáticas, ¿no? Sí. ¿Qué matemática es? Contame un poquito. Es matemática 2, es como es análisis matemático. En economía, en las facultades económicas hay 2 matemáticas, matemática 1 y matemática 2, para todas las carreras. Después, la licenciatura en economía tiene otra matemática que es matemática 3.
matemática 1 se ve álgebra, matemática 2 análisis, o sea... ¿Por qué te gusta ser docente de matemáticas? ¿Por qué me gusta ser docente de matemáticas? Esa es una buenísima pregunta. Vos sabés que yo empecé a dar clase de matemática el año pasado. Yo hace muchísimo que no... Yo doy clases hace 10 años, pero siempre di clases en las materias de economía, digamos. Principios de economía, macroeconomía, o sea, más propias de la carrera. Yo soy licenciado en economía. Pero me había olvidado un poquito o sea, había dejado, cuando el año pasado, me acuerdo que lo pensaba, ¿no? Cuando voy a agarrar de nuevo el cuaderno para ponerme a hacer los ejercicios para preparar la materia, me di cuenta como que era incluso algo lúdico, yo me divertía haciendo ejercicios de matemática, lo cual, bueno, probablemente sea un problema. No, yo creo que vos sabés Pero- que creo que es un prejuicio, que creemos que divertirse con la matemática está mal visto, digamos. Sí, Está puede ser. buenísimo. A ver, qué sé yo, me parece como... eso, la resolución del problema en sí me parece algo sumamente divertido y poder, de alguna forma, tratar de trabajar con los estudiantes, porque eso, qué sé yo, son cosas derivadas, límites, integrales, por ahí son cosas que son complejas, sobre todo para alguien que capaz viene a una carrera que sabe que va a tener matemática, pero no está estudiando en una ingeniería, digamos. Claro. Entonces también, digo, eso para nosotros en la cátedra, yo estoy en la cátedra con otro profesor que es Pablo Díaz Almada, que él es el que estuvo adelante de la clase, yo estaba ahí más de apoyo. Intentamos mucho también vincularlas con problemas de las ciencias económicas, o sea, que los chicos entiendan que una derivada me sirve para algo en la vida y tiene una idea económica que no es solamente, bueno, el concepto matemático de la derivada. Eso es difícil. Y eso, y siempre como insistimos mucho en empezar desde el problema. Yo cuando les di eso, derivadas, empecé diciendo, bueno, las derivadas sirven para esto. Después nos pusimos a resolver derivadas, pero primero que entiendan a dónde va el camino, porque si no, pasa mucho eso. Digamos, en ciencia económica la matemática tiene que ser una herramienta, no el eje. El eje está en los problemas económicos, esa herramienta tiene que ser buena. A mí, en sí, el jueguito de la matemática y de resolver problemas me parece, me divierte. La próxima tenés que enseñarnos, explicarnos a ver cómo hacemos resolver el tema de la economía. Ah, sí, De la matemática, si nos cuesta. Yo puedo hablar del conflicto único que eso que se encargue, no, después te puedo decir cómo nosotros perdimos el 20 y pico % de salario en el último año. Pero sí que cómo influye que un docente que te lo enseñe como un juego, que se divierta y lo disfrute, es re importante a que vos cómo lo receptes también. Eso como seguro, alumno. pero de nuevo, y volvemos a lo anterior, eso si no está, digamos, yo me puedo divertir todo lo que quiera, pero con esto pago totalmente. mi súper, pago el alquiler, pago los servicios, y eso, también había una de las plaquitas que ahí había que decía que nosotros perdimos eso, el 23% en un año, los que menos perdieron, los que menos perdieron el 23%, los que más perdieron hasta el 40 y pico % en un Una año. locura. Yo estoy más o menos en el medio con los cargos que tengo, eso depende de la antigüedad, el tipo de cargo. Entonces, eso, de nuevo, la voluntad, las ganas no es son la hermoso, mejor, pero ni hablar. con un recorte como el que estamos teniendo, bueno, me parece que es difícil de sostener. Santiago Burachi, ha sido un Muchísimas gustazo y un gracias. placer tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias.